una de las ciudades en las que más se ha visto esta noche el rojo, blanco y azul de la bandera francesa ha sido la capital británica, Londres, donde se iluminaron con estos colores la National Gallery en Trafalgar Square. El mundo vive en estado de alerta. Blindar las fronteras ya no sirve de nada. La mayoría de los atacantes suicidas en París eran ciudadanos franceses. El fundamentalismo islámico puso a las capitales del mundo en la mira. En 1916, el Reino Unido dibujó el mapa de Medio Oriente. Delineó la frontera entre Siria e Irak, límite que hoy borró el ISIS al instaurar allí el califato. La Primera Guerra Mundial marcó el fin del reinado del Imperio Británico que entregó su corona a Estados Unidos. Atrás quedaron sus colonias. La máxima potencia colonial del siglo XIX está involucrada en 10 de los 17 casos de descolonización que aún quedan por resolver en el mundo. Anguila, Isla Bermuda, Islas Caimán, Islas Turcas y Caico, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Santa Elena, Pitcairn, Gibraltar y Malvinas. El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas reconoce una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y llama a las partes a negociar. Argentina está dispuesta al diálogo y cuenta con el apoyo de América Latina, los 54 países de África, la OEA y el grupo de los 77 más China. ¿Cuál es la explicación geográfica, política, económica da Inglaterra estar nas Malvinas? Qual é a explicação política das Nações Unidas já não terem tomado uma decisão e dizendo não é possível que a Argentina não seja dona das Malvinas e seja um país que está a 14.000 quilômetros de distância o dono das Malvinas? Los británicos no quieren sentarse a la mesa. Will he remind Argentina that they lost the Falklands War and that it is up to the Falklanders to determine their own future? The absolutely vital point is that we are clear that the future of the Falkland Islands is a matter for the people themselves, and as long as they want to remain part of the United Kingdom and be British, they should be able to do so. And what the Argentinians have been saying recently, I would argue, is actually far more like colonialism. You're saying self-determination is allowed and they vote in favour of staying British, then isn't that the end of the story? No, not entirely, because the relationships with Argentina are going to be very difficult. There's going to be an economic blockade, quite possibly. There's going to be very bad relations with the whole of Latin America. Other situations like this, for example, the dispute between Finland and Sweden over the Aman Islands, I think that's the correct pronunciation, in the Baltic was sorted out by some degree of joint administration while retaining the nationality. It was done with Hong Kong, it's been done to some extent with Gibraltar. There is a way forward other than spending a very large amount of money and the potential of yet another catastrophic conflict which will damage us and damage our relations with the whole of Latin America. David Cameron, el primer ministro del Partido Conservador, y Jeremy Corbyn, el jefe de la oposición del ala izquierda del laborismo, se cruzaron a principios de noviembre en las calles de Londres. La reina encabezó el tributo a los soldados que murieron en las guerras del imperio. El punto de encuentro fue el cenotafio Los Caídos, enfrente a la residencia del primer ministro. Llegamos evidentemente a una Europa, particularmente a un Londres convulsionado. El único monumento que protege la policía es el monumento a los caídos de guerra, que está entre la Casa de Gobierno y el Parlamento, en donde va a terminar la manifestación. Pocos días antes, en el mismo escenario, miles de estudiantes se manifestaron contra un recorte de 37.000 millones de libras que aprobó el Parlamento. El ajuste en el gasto público elimina fondos en las becas universitarias. Aquí, la educación superior se paga.
Estamos en la residencia presidencial ahora, donde está el primer ministro. Aquí la manifestación se frenó un poquito en la puerta de la residencia del primer ministro Cameron. Contanos qué es lo que está pasando acá y por qué están los estudiantes concentrados. Bueno, los estudiantes están concentrados porque el gobierno está recortando los subsidios de educación. La educación no es gratuita, pero los estudiantes más pobres tenían algunos subsidios. El gobierno está cortando todos esos. Los conservadores piensan que los más ricos, los negocios deben estar bien para que la economía esté bien. Nosotros pensamos que los ricos deberían estar pagando más en impuestos para que todos los inmigrantes, los estudiantes, todos puedan vivir tranquilamente. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. El Reino Unido de Cameron tiene las posiciones más duras frente a la crisis de inmigración que vive Europa. Los ahogados en el Mediterráneo no logran conmoverlo. Después de los atentados en París, todo cambió. Escuché consignas también que tenían que ver con los inmigrantes. ¿De qué se trata eso de un reclamo por la educación y un reclamo por una convivencia con los inmigrantes? Well, in this country, we've got a government which is very anti-immigration, it's very anti-immigrant, anti-migrant. You know, they're not welcoming as many refugees as they should be compared to other European countries. And so we're to demand that education shouldn't just be free for students in the UK. It should also be free for international students as well. And international students are welcome here, and we welcome them, and we welcome immigrants, migrants and refugees. And so we want to make that very clear. ¿Por qué gritan anticapitalismo? Capitalism in Britain isn't working, and it's not helping people. People say that capitalism makes people successful, and it's about freedom of opportunity and all those other things. It's not true, because we've got a country where 13 million people, like almost a quarter of the country, those people are living in poverty. We've got a huge housing shortage, particularly in London. People who lived in inner London for years and years and years, being forced to move out because they can't afford the rents. So it's clear that capitalism in this country isn't working, and people want an alternative. And that's why there's thousands of people here on the streets today to march for that vision of a different Britain, a different society, a different world. Estamos en la plaza de Trafalgar y esto es la calle que conduce al Parlamento. La manifestación de los estudiantes va hacia ese lado, hacia el Parlamento, donde van a hacer el final de la manifestación. Everybody film them! You have a right to film the police if they arrest you! Stay together! Stay together! Hold the line! En este momento se armó un tumulto con la policía, detuvieron la marcha y detuvieron también a algunas personas que todavía no se entiende bien qué pasó. Opportunity for the police
police to express their dominance and disrupt a peaceful political protest. Police do not want us protesting in any way, and they'll do whatever they can to inconvenience us and to stop us having our voices heard. En mayo de este año, en un inesperado triunfo, el Partido Conservador retuvo el gobierno y esta vez con mayoría absoluta en las dos cámaras. Los laboristas perdieron muchos escaños y hoy cuentan con el menor peso parlamentario desde 1987, años en los que gobernaba Margaret Thatcher. Secretary of State for Defence has just come over to give me some very good news, and I think you'd like to have it at once. The message we've got is that British troops landed on South Georgia this afternoon, shortly after 4 p.m. London time. They have now successfully taken control of Grytviken. At about 6 p.m. London time, the white flag was hoisted in Grytviken beside the Argentine flag, and shortly afterwards the Argentine forces there surrendered to British forces. God save the Queen. What happens next, Mr. Nott? Thank you very much. What's your reaction? Just rejoice at that news and congratulate our forces and the Marines. Good night, good night. Ella fue el político más importante desde la época de Winston Churchill. Ella es de esta dimensión, no solamente por la guerra contra Argentina y la defensa de las Islas Malvinas, pero también porque ella destruyó el poder del sindicato más poderoso del país, a los mineros. Ella creó un cambio increíble en la vida económica y social del país. One always hopes for an early conclusion. One's learned throughout this whole Falklands campaign that things tend to take longer than you expect. Richard, usted forma parte de un grupo pro diálogo aquí en el Reino Unido sobre el tema Malvinas. ¿Están pudiendo quebrar ese cerco informativo, ese cerco sobre la posición de no diálogo que tiene el Reino Unido? ¿Están pudiendo hacer algo? Es muy difícil. Gente importante en la sociedad no quieren decir nada sobre las Malvinas. ¿Le parece que aquí en el Reino Unido es tan claro esto que usted dice, que fue una invasión producida por una dictadura y no por un gobierno o por un Estado legitimado? ¿Es tan claro eso? No. Los ingleses no están siguiendo todo el debate, todo lo que pasó. Ellos siempre han visto una invasión de parte de Argentina, una victoria de parte de los ejércitos naval, fuerzas navales, etcétera, de Inglaterra, y ya está. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la importancia geopolítica o la importancia económica que tiene las Islas Malvinas para el Reino Unido, para poder defender, digamos, ese enclave? Son muy pocos, no hay interés en realidad económico. Es más o menos importante en la historia inglesa, toda la lucha para el Polo Sur, etc. Pero lo de las Malvinas no importa nada y es solamente 2.000 personas, es una cosa ridícula. Pero los ingleses piensan que han luchado para estas islas y quieren guardarlos. Y creo que hay también una cosa un poco sentimental, porque ahora no tenemos un imperio, se ha ido y las Malvinas son la último residuo del imperio. Entonces por eso los ingleses tienen un poco cerca de su corazón. Mientras el Ministerio de Defensa del Partido Conservador aumenta su presupuesto en la base militar en el archipiélago, Argentina aboga por una solución pacífica al conflicto. Busca interlocutores. I mean, sadly, I think the most significant event over the last 50 years was the Argentine invasion of the Falkland Islands. And that really damaged the relationship between Britain and Argentina, but also between the Falkland Islands and Argentina. And that is a matter of great regret. And I think had the Argentine government not acted in that way in 1982, they would have a much stronger case to argue in international forums such as the United Nations. When they invaded the island, when they were aggressive in a military sense, they gave a lot of that away. ¿Por qué no se han abierto posibilidades de diálogo
Frente a los reclamos que la Argentina hace con Inglaterra, con el Reino Unido, sobre el tema soberanía, ¿por qué piensa que no han accedido al diálogo en estos 30 años y más de 50 años de acuerdo a la resolución de Naciones Unidas? Well, British government has made it very clear that we are happy to have dialogue with Argentina, but the one thing we will not compromise on is the people of the Falkland Islands have to be part of those talks. And to exclude them from the talks is just simply wrong. As I said at the start, it's not a matter for Buenos Aires to decide or for London to decide, but it's the people of the Falkland Islands to decide. And if Argentina would agree to the people of the Falkland Islands being fully part of those talks, then that would be a very significant step forward. Es el gobierno británico quien insiste en sentar a los isleños en la mesa de negociaciones. Pero eso no es lo que dice Naciones Unidas. Argentina argumenta que los isleños pueden ser británicos, pero el territorio no lo es. Ellos pueden tener muchos derechos, pero el de la libre determinación no es uno de ellos. I think there's a lot of support for dialogue, for discussion and some amicable resolution to this issue. But I wonder how much of an issue the Malvinas is for the people of Britain and the people of Argentina versus how it's been used more as perhaps a political football by the Argentinian government, and maybe even in the past it's certainly been used as a political football by this government. In terms of dialogue, I think you would be more likely to have more consideration of a position on the Malvinas from Jeremy Corbyn than you would from David Cameron. La disputa sobre la soberanía de Malvinas existe desde hace décadas y el Reino Unido nunca ha tenido mucha confianza en los reclamos sobre las islas. Inclusive en 1979, los británicos estaban dispuestos a llegar a un acuerdo con la Junta Militar para encontrar una solución a la Hong Kong, arrendar las islas y devolverlas a Argentina a los 99 años. Así lo demuestran los documentos secretos desclasificados recientemente. La guerra arruinó esos planes. And the message was clear, was really interesting because in the build-up to the invasion of the Falklands in spring of 1982, and during, even after Argentinian troops were there, it was quite clear that the government, the British government, was prepared to do some kind of deal, some negotiations. There was a 13th of May, this is a document from the archives, from Downing Street, it's not very clear. This is from one of Thatcher's private secretaries. It says, President Reagan telephoned the Prime Minister. He was trying to get the two sides together, Reagan and Thatcher, let's talk. He believed that the Argentines were willing to enter negotiations without preconditions. No clear. So basically, this is a theme of, they were talking, and she says, these two regards the end, they were talking about constructive possibilities. This is the key thing, you see. Reagan and the US had sided with Britain, but the price of its relations with Latin America. David Goliath, that's quite funny. The image was now being... La dama de hierro le contestó a su amigo Reagan que de ningún modo los habitantes de las islas iban a ser gobernados por una junta militar y tampoco por un gobierno peronista. ¿Qué importancia se le dio a la propuesta que presentó Perú, la propuesta de paz que presenta Perú con Belaúnde para que no se lleve a cabo la guerra? ¿Eso fue real o fue una maniobra política distractiva para poder generar las condiciones de un acceso al terreno más aptas para Inglaterra? I think it may have been a possibility, but looking back, I think maybe it was inevitable that they didn't get anywhere. I think that is right. Thatcher's hesitation and consideration of negotiations was because of American pressure, rather than because of a Peruvian peace plan, which complicated things. It was done in the best of spirit, of course, in good faith, but it was too late, I think, by then, I think. ¿Le parece que hay un contexto político hoy en Inglaterra como para que se dé la famosa apertura del diálogo entre Argentina e Inglaterra en función de la discusión de la soberanía?
publicly, there doesn't seem to be any movement at all, you know, on the British government side, because they always say it depends, it's all up to the islanders and self-determination and, you know, all that stuff. Every time, the Organization of American States and the South American vast majority of South American countries, if that's right, I think, says there should be talks. The Malvinas are really Argentinian, belong to Argentina for obvious reasons. I think, it'll take a bit of time, so maybe step by step, you know, and maybe we'll come back to it, but if you look in the archives of the war, you know, and the period leading up to the war in 1982, there was apparent lot of room for manoeuvre. You know, remember there were talks about having joint sovereignty or two flags, the British flag and the Argentinian flag. Sometime, I think, and I would hope in a, you know, not too distant future, if we go step by step by step, rather than just screaming, you know, the same things, the British and the Argentinians, you know. I'm not blaming the Argentinians. I blame the British a bit, personally, because, you know, there's no point in just going on like that. I should add, maybe, I have one kind of criterion, really, which is if a Martian came from Mars to Britain, and they say, what is a Union Jack flying on the Falkland Islands or Malvinas, you know, thousands of miles away from Britain? That's crazy. That's like, why is a Union Jack flying at the end of Spain on a rock? Gibraltar. And as on so many of these returns, the crowd has been gathering for hours. Some quiet during that hectic visit of the Prime Minister to the Hermes this morning. ¿Cómo lo recibieron, David, cuando vino de la guerra? ¿Cómo fue recibido aquí en el Reino Unido usted? And everyone, the families, there were parties, there were celebrations, he'd come back alive. You know, it was a joyous welcome home. Now, I understand that when the Argentinians were returned home, they returned home to nothing. They were just snubbed by the country and the people. But we were welcomed back. A lot of us didn't want that welcome home. We were just glad to be home. Everywhere you went, people said, were you in the Falklands? Did you fight there? We didn't tell them. We didn't want to talk about it anymore. We didn't want all the parades, and we just were glad to be home. We'd lost so many friends killed in action and so many injured. We just wanted to get on with our lives. ¿Cómo te recibieron en Argentina? Sí, bueno, era una guerra que se perdió, ¿no? Era con una sensación de la derrota, de una sociedad que sintió ese impacto, porque también como que se hablaba tanto tiempo del triunfo que cuando se fue tan sorpresivo esa derrota, fue una sociedad que le costó mucho cicatrizar, ¿no? La misma sociedad que salió el 2 de abril a aclamar a Galtieri era la sociedad que pidió una transformación, que echó a la dictadura militar y que de alguna forma también llevó al camino de la construcción de la democracia que tenemos hoy, por suerte. Yo también esperaba un gran recibimiento porque sabía que había una cadena de oración en mi casa, que habían llevado una imagen de la Virgen de Luján y siempre cuento esa anécdota, ¿no? De que yo había pedido volver de rodillas a mi casa, mi tía me dio a buscar a Constitución en un Citroën amarillo y a 3 cuadras en mi casa de Aedo me dejó. Y cuando llegaba y pensaba que iba a estar toda la Argentina esperándome, todos mis amigos, mis familiares, mis historias, mis compañeros del colegio, el único que había era un perro ladrando, el frío de esa noche del 25 de junio, un perro ladrando, una luz blanca y mi mamá, ¿no? Es decir, fue esa sensación de vacío, de soledad, que me marcó por mucho tiempo, que también creo que me generó esa frustración, porque por un lado nos pedían que no habláramos, porque no había que contar lo que nos pasó, pero por otro lado la propia sociedad no quería escuchar nuestro relato. Entonces durante muchos años hubo un silencio que por suerte cambió. Hoy los paradigmas son distintos, hoy tenemos otra historia. Lo que fue la guerra pasó a ser la vida, lo que fue la muerte pasó de alguna forma a ser también esa construcción a favor de esa mirada humana. Y hoy hay otro respeto, hay otro lugar, otra consideración hacia los que estuvimos allá, pero costó muchos años que la sociedad entendiera
lo difícil que es por lo que significa y la pertenencia que tenemos con las islas. Malvinas es parte de nuestra identidad, Malvinas también es parte de nuestra historia, y desde ese lugar esa frustración del silencio fue colectivo, ¿no? 3 décadas después de la guerra, los excombatientes de ambos bandos están dispuestos a conversar. ¿Qué pensás sobre la posibilidad que estamos teniendo en este momento de conversar con 2 excombatientes que han estado en el territorio? No es que han pasado por el aire o han estado en un barco, han estado en el territorio combatiendo. ¿Qué significa eso para vos? Bueno, me parece que es parte de esta construcción del diálogo, ¿no? Estar acá viene justamente para un evento que abre puertas a una comunicación, a darnos cuenta de que más allá de los matices, las diferencias, las disidencias, nuestras posiciones políticas, nuestras reivindicaciones históricas, lo que uno siente con convicción por lo que es la causa Malvinas y lo que es ese lugar como pertenencia nuestra, poder estar acá y más allá de esas cuestiones políticas, es decir, empezar a buscar caminos de diálogo, esa alternativa que la plantea desde el Papa Francisco con un cartel diciendo que se abra esa posibilidad y de lo que viene haciendo la Argentina desde hace 50 años, desde la resolución 2065, de pedirle a las Naciones Unidas que se puedan sentar 2 países a dialogar sobre una cuestión como es la causa Malvinas. Siempre digo que lo que nos une a los excombatientes de cualquier guerra es la mirada, ¿no? De haber tenido esa experiencia extrema, de conocer la muerte, de lo que significa la posguerra, el estrés postraumático, las secuelas que marca esa guerra, que es lo que se planteó siempre con Iluminados por el Fuego, la problemática del alcoholismo, la problemática de la violencia, la problemática del tema de los suicidios, que son tan fuertes en Argentina como aquí en el Reino Unido, puede dar como un eje a este diálogo, a este entendimiento, a esta mirada que tenemos con él y que fue muy positiva y que me parece que es parte de una construcción, ¿no? Yo siempre aposté al diálogo y a respetar los disensos y a marcar mis convicciones. David, ¿qué siente y qué piensa en este momento respecto de encontrarse y poder conversar con un excombatiente, alguien que ha sido un enemigo suyo en el terreno de combate? First met Eduardo 8 years ago in Manchester, and that was very special. On the 30th anniversary, we met some more young conscripts. We all gave them the poppies. I believe from the film, Eduardo was around Wireless Ridge area, so I believe our unit were actually fighting you or some of your comrades. And it's an honour and a privilege to know that he is alive, he's got children, and we were so glad when we heard that war was over and there'll be no more killing, no more injured, you know. We just wanted to get home and get it over with. El almirante Nelson es el gran héroe británico de la guerra. En la batalla de Trafalgar derrotó a Napoleón y la Armada Invencible Española. Era el imperio que dominaba todos los mares. 2 siglos después, una Margaret Thatcher debilitada en el frente interno encuentra en la invasión del 2 de abril la excusa perfecta para recuperar poder. Si tenía la voluntad de quebrar al poderoso sindicato minero, bien podría con un militar borracho de una dictadura sangrienta. Decidida, mandó toda la flota del almirante Nelson para disciplinar adentro y afuera. The task force assembled inside the exclusion zone is formidable. The carriers Hermes and Invincible are now surrounded and protected by their own destroyers and frigates, themselves enormous missile platforms. One of them, HMS Broadsword, carries the most advanced missile system in the world. The Argentinians surely must have thought we'd never make it. En marzo de este año, 13.000 kilómetros de distancia de Malvinas, el gobierno de Cameron anunció un aumento del presupuesto militar destinado a la base de Mont Pleasant. Gran Bretaña y los isleños aseguran que Argentina significa una amenaza viva contra el archipiélago. Argentina es un país pacifista que carece de hipótesis de conflicto con nuestros vecinos. En las islas viven cerca de 4.000 personas, de las cuales 2.500 son civiles y 1.500 militares. La máxima potencia colonial del siglo XIX está involucrada en 10 de los 17 casos de descolonización que aún quedan por resolver en el mundo. Anguila,
Isla Bermuda, Islas Caimán, Islas Turcas y Caico, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Santa Elena, Pitcairn, Gibraltar y Malvinas. El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas reconoce una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y llama a las partes a negociar. Argentina está dispuesta al diálogo y cuenta con el apoyo de América Latina, los 54 países de África, la OEA y el grupo de los 77 más China. Qual é a explicação geográfica, política, econômica da Inglaterra estar nas Malvinas? Qual é a explicação política das Nações Unidas já não terem tomado uma decisão e dizendo não é possível? Una de las ciudades en las que más se ha visto esta noche el rojo, blanco y azul de la bandera francesa ha sido la capital británica, Londres, donde se iluminaron con estos colores la National Gallery en Trafalgar Square. El mundo vive en estado de alerta. Blindar las fronteras ya no sirve de nada. La mayoría de los atacantes suicidas en París eran ciudadanos franceses. El fundamentalismo islámico puso a las capitales del mundo en la mira. En 1916, el Reino Unido dibujó el mapa de Medio Oriente. Delineó la frontera entre Siria e Irak, límite que hoy borró el ISIS al instaurar allí el califato. La Primera Guerra Mundial marcó el fin del reinado del Imperio Británico que entregó su corona a Estados Unidos. Atrás quedaron sus colonias. Una Europa, particularmente un Londres convulsionado. El único monumento que protege la policía es el monumento a los caídos de guerra, que está entre la Casa de Gobierno y el Parlamento, en donde va a terminar la manifestación. Pocos días antes, en el mismo escenario, miles de estudiantes se manifestaron contra un recorte de 37.000 millones de libras que aprobó el Parlamento. El ajuste en el gasto público elimina fondos en las becas universitarias. Aquí, la educación superior se paga. Estamos en la residencia presidencial ahora, donde está el primer ministro. Aquí la manifestación se frenó un poquito en la puerta de la residencia del primer ministro Cameron. While retaining the nationality. It was done with Hong Kong, it's been done to some extent with Gibraltar. There is a way forward other than spending a very large amount of money and the potential of yet another catastrophic conflict which will damage us and damage our relations with the whole of Latin America. David Cameron, el primer ministro del Partido Conservador, y Jeremy Corbyn, el jefe de la oposición del ala izquierda del laborismo, se cruzaron a principios de noviembre en las calles de Londres. La reina encabezó el tributo a los soldados que murieron en las guerras del imperio. El punto de encuentro fue el cenotafio Los Caídos, enfrente a la residencia del primer ministro. Llegamos evidentemente a un... Não é possível que a Argentina não seja dona das Malvinas e seja um país que está a 14.000 quilômetros de distância o dono das Malvinas. Los británicos no quieren sentarse a la mesa. Really remind Argentina that they lost the Falklands War and that it is up to the Falklanders to determine their own future. The absolutely vital point is that we are clear that the future of the Falkland Islands is a matter for the people themselves, and as long as they want to remain part
of the United Kingdom and be part and be British, they should be able to do so. And what the Argentinians have been saying recently, I would argue, is actually far more like colonialism. You're saying self-determination is allowed and they vote in favour of staying British, then isn't that the end of the story? No, not entirely, because the relationships with Argentina are going to be very difficult. There's going to be an economic blockade, quite possibly. There's going to be very bad relations with the whole of Latin America. Other situations like this, for example, the dispute between Finland and Sweden over the Aman Islands, I think that's the correct pronunciation, in the Baltic was sorted out by some degree of joint administration